cómo perdonar. Así que, hermano William, si estamos listos y preparados, los micrófonos de Federal Radio son suyos. Amén, gloria a Dios, bendito eres Jesús. Saque su Biblia, amado hermano, amigo que me está escuchando, y vamos a hacer hoy un estudio donde usted va a leer junto conmigo, donde usted va a llevar esta cita bíblica y va a comparar la palabra de Dios. Yo le puse el título, bueno, no se lo puse yo, se lo puso Dios. ¿Cómo se debe de perdonar? Hoy vamos a aprender o a estudiar 4 clases de pecado y 4 formas de perdonar. Amén. 4 clases de pecado y 4 formas de perdonar. Cada una tiene un perdón diferente a las otras. Para que nosotros tengamos la conciencia y la idea que no todo se perdona con la boca solamente. Vamos a buscar en el libro de Mateo capítulo 6, 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Vamos a buscar la dirección del Espíritu Santo. Padre Santo, para la gloria, en este momento, Jesús, nos ponemos en tus manos para que el Espíritu Santo nos guíe y nos revele esta palabra que es tan poderosa para nuestras vidas. Toma el control, Espíritu Santo, y danos la revelación de tu palabra y que esta palabra llegue a nuestros corazones, pueda germinar, crecer y dar fruto como tú quieres. Gracias, Jesús. Amén y amén. Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Aquí vemos la palabra ofensas. Dios es claro, amados hermanos. ¿Qué es una ofensa? ¿Qué es ofender a una persona? ¿Cuándo usted ofende o cuándo a ti te ofende? ¿Qué significa ofensa? Las ofensas son acciones o palabras que pueden herir y lastimar a alguien, ya sea que usted lo haya hecho conscientemente o inconscientemente, intencionalmente o no intencional. Sigue siendo ofensa. Amén. Amén. Una ofensa es cuando de su boca salen palabras hirientes, golpeantes a otra persona, o puede ser viceversa. Una ofensa son palabras que te lastiman, son palabras que te humillan, que te golpean, que te hieren. Son heridas y golpes invisibles que no se ven a simple vista, porque son heridas que te hacen el corazón. Ofensas. Estas heridas y estas cargas, amados hermanos, van directamente a tu corazón. Y cuando a ti te hieren, te golpean, te hacen bullying, tú pasas, hermano, momentos duros, momentos difíciles, aún momentos depresivos, porque muchas veces te ofenden a tal grado, sin límite, hermano, sin pensarlo, sin darnos cuenta que el corazón es el órgano más sensible, donde Dios hizo el corazón para guardar sentimientos lindos, puros, santos, bellos. Y en el momento que alguien te hiere, tu corazón absorbe
vamos a poner esa vibración o esa maldad. Y este corazón Dios no lo hizo para recibir malas vibras, como se dicen por allí, para recibir maldiciones ni palabras hirientes, ni para guardar dolor ni rencor. Dios hizo tu corazón para que tuvieras buenos sentimientos, los sentimientos que Dios puso en tu corazón para que tú ames y seas amado también. El corazón es el órgano más importante físicamente. Es el órgano que te da la vida. Es el órgano que bombea la sangre. Usted sin ese órgano no puede vivir. A usted le pueden quitar una extremidad, un pie, una mano, un ojo, y usted sigue viviendo. Pero nadie te puede quitar el corazón porque te mueres. El enemigo sabe que este órgano es muy importante y siempre va a tratar de atacarlo. Porque si ataca este corazón, ataca el centro de ti. Todo lo que tú tienes te lo ataca. Tú no tienes un corazón de repuesto, tú nada más tienes uno. Satanás sabe que si él usa a su gente, a sus personas malas, para ofenderte, te va a ir atacando poco a poco, te va a ir deprimiendo, te va a hacer que te sientas mal y va a llenar ese corazón de ira y de rencor. Por eso Jesús dice que si tú no perdonas, Dios no te perdona a ti. Pero si tú perdonas, Dios también te perdona a ti. Cuando leemos estos versículos, pareciera como que Dios fuera vengativo. Que Dios está tomando venganza, que lo que tú haces también te lo hace a ti. Y lo que tú no haces, Él no te lo hace. Pero no es así, amado hermano. Dios es sabio. Dios es muy amoroso. Y todo lo que hace porque te ama y porque te va a ayudar a bien. Si tú no perdonas, Dios no te puede perdonar. Por la sencilla razón, amado hermano, que el perdón es un poder de liberación. El poder del perdón es tan grande que te puede llevar al cielo. Si tú te arrepientes de corazón, te apartes de tus pecados y de tus maldades y le pides perdón a Dios, ese perdón te lanza al cielo. Pero si tú no le pides perdón a Dios y tu corazón está lleno de tristeza, de dolor, de rencor, y te llegas a morir así, te vas para el infierno, porque el infierno existe. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8 lo pueden encontrar. Para los que dicen que el infierno no existe, sí existe. Que no lo crean son otros 500 pesos. Pero que no crean o que crean no quiere decir que el infierno no va a existir. El infierno está porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, es cierto. Lago de fuego y azufre. Entonces, cuando alguien te ofende con la boca, te hiere, tú tienes que perdonarlo. Tú tienes que sacar ese dolor de tu corazón, ese rencor, ese odio. Tienes que sacarlo porque si tú no lo sacas, va a entrar en tu corazón un espíritu de odio, de rencor. Y la única manera que tú saques eso dentro de ti es a través del perdón. Si tú no perdonas, Dios no te perdona. Porque si tú no perdonas, va a estar dentro de ti, aunque no lo veas, un espíritu de rencor. Y ese espíritu de rencor Dios no lo saca tú mismo. La Biblia dice que hay géneros que solo salen con ayuno y oración. La palabra de Dios es exacta. Pero si nosotros leemos la Biblia y la entendemos bajo la revelación del Espíritu Santo,
Nos damos cuenta que Mateo 17:18 dice, pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Pero Dios no se refiere a todos los géneros demoníacos. Hay géneros que salen con ayuno y oración, hay otros géneros que salen con el perdón. Con el perdón solamente, hermano. O sea que Dios te ha dado un antídoto a ti y no te ha dado cuenta. Dios te ha dado a ti un antídoto contra el rencor. Y si Dios te ha dado ese antídoto, usa el antídoto para que el rencor no te vaya a envenenar tu cuerpo, tu sangre, tu vida, tu amor. Pero muchas veces, hermano, se nos hace muy, muy, muy difícil perdonar. Aunque se te haga difícil, tienes que hacerlo. Dios te manda a hacerlo, no por el bien de aquella persona que te hirió, que te blasfemó, te injurió, que te ofendió. Cuando tú perdonas, tú no le haces un bien a nadie, el bien te lo haces tú. Porque si ya te dije que el perdón es el antídoto ante el rencor, tú te vas a inyectar ese antídoto en tu corazón y en tus venas y vas a sacar ese espíritu de rencor y de odio que te está matando y que te está enfermando. La Biblia dice en Proverbio, gloria a Dios, la Biblia dice en Proverbios 14:30 que el rencor corroe los huesos. El rencor corroe los huesos. Amén. Amén. ¿Por qué Dios puso esto en su palabra? Porque Él sabe que este es un espíritu de esclavitud, de dolor y de maldad, que cuando entra en tu corazón, te va a hacer daño a ti, no a la otra persona. Tú le puedes tener mucho rencor a una persona que te hizo mucho daño, que te humilló, que te traicionó, que te engañó, que te robó. Y tú le puedes tener mucho odio y mucho rencor. La pregunta que yo te quiero hacer, ¿qué daño tú le haces a esa persona guardándole rencor? Ninguna. No le hace ningún daño. El daño te lo haces tú. Porque el rencor lo tienes tú, no lo tiene él. Y si la Biblia dice que el rencor corroe los huesos, entonces el que te hace mal eres tú mismo, te estás haciendo una maldad. Tú mismo te estás enfermando con osteoporosis y muchas enfermedades óseas. Y no solo eso, amado hermano, amado amigo que me estás escuchando. Cuando tú tienes espíritu de rencor dentro de tu corazón, ese rencor te enferma. Vas a empezar a sufrir de arritmia, de presión alta, de presión baja, infartos cardíacos, enfermedades cardíacas, porque ese espíritu de rencor ha posado en tu corazón y tu corazón no está capacitado. Escúchame bien. Dios no hizo tu corazón para que guardara odio ni rencor. El rencor es una pesada carga que no se puede cargar. Cuando tú tienes un peso, una carga que tú no puedes, ¿qué tú haces? Tú la tiras al suelo, tú la sueltas al suelo. Tú no sigues cargando eso porque tú no estás capacitado para cargar 2 quintales de arroz en tu espalda. A veces ni un solo quintal puedes cargar. Cuando hay cargas, amado hermano, que tú no puedes cargar, tú tienes que soltarla. El rencor es una carga que no se puede cargar. Tienes que soltarla, tienes que cargarla. La palabra perdón en el vocablo hebreo significa dejar ir las cargas. El perdón significa dejar ir las cargas. O sea que cuando tú perdonas, tú dejas ir esa carga que hay en tu corazón. Y por eso Dios te mandó a perdonar, porque si tú perdonas, tú te liberas. Tu corazón, que es tan tierno, tan blando, tan bueno, tan sensible, en ese momento, hermano, se va a liberar. Vas a quedar libre de ese espíritu de odio y de rencor
que te estaba atormentando y te podía explotar tu corazón. Entonces, el modo o el medio de tú perdonar una ofensa es a través del perdón verbal. Verbal. Amén. Amén. Si alguien te ofendió, te dijo chismoso, mentiroso, llámese lo que sea. Usted tiene que decir, Dios mío, yo lo perdono. Yo perdono a fulanito de tal, porque me ha levantado calumnia, injuria. Yo lo perdono, Jesús. Así como tú perdonaste mis pecados. Yo lo perdono como está la palabra. Inmediatamente Dios escucha tu oración y Él también te perdona. Tú quedas libre de esa carga, de ese odio y de ese rencor. Este es el medio para usted perdonar una ofensa. Pero sucede, amados hermanos, que todos los pecados no son ofensas. Y todos los pecados tampoco se perdonan con un perdón verbal o con la boca. Si nosotros pasamos más arriba a 2 versículos anteriores, donde habla del Padre Nuestro. Amén. El Padre Nuestro. Aquí mismo, en el capítulo 6, Mateo 6, versículo 12. Dice, vamos el 11. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora vemos deudas. ¿Qué son deudas? Compromiso monetario que usted adquirió para usted poder resolver una necesidad. Cuando usted adquiere una deuda, cuando usted no tiene dinero y usted necesita para poder sufragar los gastos, pagar las deudas y los compromisos. Y usted nunca va a ir a alguien donde no tiene. Usted nunca va a ir a alguien que sea más pobre que usted. Cuando usted se arrima o se acerca a una persona a pedir un préstamo, es porque usted ve y analiza las capacidades de aquella persona, a ver si aquella persona está capacitada para tener el dinero que usted necesita. Y cuando usted estudia a esa persona, usted se le acerca, pierde la pena, se humilla, pierde la vergüenza y le dice, fulanito de tal, préstame unos $100. Por favor, préstame. Tengo que pagar la casa, tengo que pagar la luz, el agua. Si no me la corte, me voy a quedar oscuro. Tengo que comprar comida que no tengo trabajo, no tengo nada. Por favor, préstame. Aquella persona tiene mucho dinero y te presta el dinero. Pero ¿qué pasa? Llega el otro mes y no pudiste resolver, no pudiste trabajar, no pudiste hacer una chamba, como se dice por allí, y no pudiste recoger el dinero para pagarle a tu hermano que te prestó ese dinero, y aún no pudiste conseguir dinero para pagar el siguiente mes y comprar comida. Y tú empiezas a orar, porque eres una persona cristiana que conoce a Dios. Dios mío, dame para pagar esas deudas. Dame para pagar esas deudas. Y Dios toca el corazón de aquella persona. Dios toca el corazón de aquella persona que te prestó el dinero. Y tú vas y te humillas. Tienes que ser humilde, porque la humildad es de Dios. Le dice, hermano tal, fulano de tal, perdóname que no te pude pagar este mes. Dame un tiempito para conseguir el dinero. Viene Dios, toca el corazón de ese hermano y te dice, mira, hermanito, yo te perdono la deuda, tú no me debes nada. Tú no me debes nada. Allí se cumple el Padre Nuestro, donde las deudas se perdonan. Es una deuda. Si no la puedes pagar, no tienes dinero y tú estás en capacidad de perdonar, perdona.
porque eso te lo paga Dios y estás cumpliendo el Padre Nuestro. Pero aquí nos dice, anda, pídele perdón verbal. Si alguien te prestó $100, tú no le vas a decir, oye, ve, no te pude pagar, perdóname. Amén. Tú tienes que ir y humillarte. Pero si en ese momento que él te prestó a ti $100, se acerca a tu hermano y te dice, oye, hermano, préstame $5 para llevar un arrocito y unos huevitos, una sardina para comer con mis hijos. Ya tú tienes $100 en el bolsillo que te prestaron. Viene tu hermano y te pide $5 para comer. Y Dios te toca el corazón y tú sacas los $5 y se lo das. Y aquella persona se te acerca y te dice, hermano, perdóname o dame un tiempo. No te pude pagar los $5 porque no tengo. Ya te perdonaron los 100. Tú tienes que perdonar los $5. Porque es mentira que si aquel hermano te perdonó los $100 que te prestó, tú no vas a perdonar los $5 que tú prestaste. Entre los hermanos, cuando hay necesidad y uno tiene la pena y la vergüenza de pedir prestado, hermano, y tú tienes, y el hermano no tiene, tú tienes que perdonar las deudas, como dice el Padre Nuestro. Perdonar deudas monetarias. Perdona nuestras deudas. Amén. Ya Amén. las deudas no son ofensas. Las ofensas te hieren con palabras, son espada, cuchillo. Esto es una deuda. Cuando nosotros perdonamos, Dios nos bendice y nos prospera aún mucho más, porque estamos cumpliendo su palabra del Padre Nuestro. Y cuando tú cumples la palabra de Dios, Dios te respalda. Y la gloria sea para Jesús. Vamos a otra clase. Llevamos 2 clases de perdones. Vamos a buscar Mateo capítulo 18, versículo 15. Vamos al tercer perdón. Dice la Biblia, Mateo 18, 15. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Este es el título. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Escuche bien. Por tanto, si tu hermano peca, ya no estamos hablando de ofensa ni de deuda. Estamos hablando de pecado. Escuche bien. No confundamos la anestesia con la magnesia. Su escritura es parecida, pero sus significados son muy diferentes. Estamos hablando de un pecado entre hermanos. ¿Qué cosa es pecado para usted? Adulterio, fornicación, hurto, robo, violación, mentira, pecados que Dios rechaza. Amén. Pecado. ¿Qué es pecado? El pecado es la desobediencia a la voluntad de Dios. Todas aquellas cosas que usted desobedece a Dios es pecado. Y cuando usted peca contra su hermano, usted está pecando contra Dios. Golpear, pegar es pecado. Herir es pecado. Adulterar, fornicar, desear la mujer de tu prójimo es pecado. Desear el hombre de tu amiga es pecado. Fornicar con el esposo de tu amiga es pecado. Fornicar con la mujer de tu amigo es pecado. Y vea lo que dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. No te dice anda y perdónalo. Dice ve y repréndele. Repréndele estando tú y él solo. Si tu hermano te oye, entonces has ganado a tu hermano. Lo has ganado para que no se vaya al infierno. Cuando hay una clase de pecado entre hermanos cristianos, amado hermano, no se puede perder esa alma. Por aquí no equivale a un perdón verbal como cuando hay ofensas. Pero nos han enseñado que cuando hay un pecado tienes que ir a perdonarlo. O sea, hacemos un batido. Echamos las ofensas,
las deudas, el pecado en un batido y nos los tragamos. Y nos purgamos y nos hace daño. Porque hacemos las cosas no en la obediencia de Dios, sino en la desobediencia. Dice que tienes que amonestarlo, tienes que regañarlo por el pecado que cometió. No dice que tienes que pagarle las ofensas, perdonarle las deudas. No dice que tienes que perdonarle verbalmente. Tienes que aconsejarlo, tienes que amonestarlo, tienes que hacerle entrar en razón que él cometió un pecado. Y si él no te oye, dice el 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Pero aún así, si no te quiero oír, dice el 17, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es una persona gentil y publicano, un pecador. Un pecador que tiene 30 años desde que está en una iglesia y no se quiere arrepentir. Un pecador que trabaja por la obra de Dios y no se quiere arrepentir. Tienes que distanciarlo, manténlo como un pecador. No le des la confianza. No le des la confianza, porque Dios dijo, maldito el varón. Jeremías 17:5. Maldito el varón que confía en el hombre. Si él pecó contra ti, dale gracias a Dios, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si tú viste que tu amiga estaba lujuriando, viendo mal a tu esposo, dale gracias a Dios. Te pudiste dar cuenta a tiempo. La intención de esa mujer era levantarse a tu marido o quitarte a tu esposo o quitarte a tu familia. Ahí no equivale un perdón verbal. No son ofensas, son pecados. Tenemos que diferenciar ofensa y pecado. No mezcle el pecado y la ofensa. Las dos cosas no se pueden perdonar de igual manera. Las ofensas sí se perdona verbal. El pecado es amonestado, es regañado. Tienes que llevar testigo. Y si no llevas testigo, no te escuchan, díselo a toda la iglesia. Y si aún ahí no cambia con la amonestación, manténlo o manténla como una pecadora, donde no le puedes dar confianza, porque el que está transformado y cambiado eres tú, no esa persona. Y te va a destruir. Y Dios permitió que te dieras cuenta a tiempo para que te apartaras y no fuera a caer en una desgracia más adelante. La cuarta clase de pecado, ¿cómo se perdona? El robo, el hurto. Vamos a pasar rápidamente, que aquí el tiempo pasa rápido, hermano. Vamos en Lucas capítulo 19. Vamos, Lucas 19. 19:8. Aquí vemos la historia de Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos, era un judío que trabajaba para los romanos. Ya sabemos que los romanos habían subyugado, habían invadido a Israel y lo habían obligado a pagar impuestos al Estado de Roma. Escogieron judíos que sabían dónde vivían y cuál era el negocio de cada judío, para que estos judíos, cobradores de impuestos, fuera a cada casa, a cada finca, y cobrara los impuestos y le diera la plata al César, a Roma. Zaqueo era un hombre pequeño, astuto y ambicioso, que empezó a trabajar para Roma. Traicionó a sus hermanos judíos y les cobraba impuestos. Zaqueo, donde iba, llevaba un batallón de soldados para que aquel judío que no quisiera pagar lo metieran preso. Le tenían un miedo, le tenían odio, le tenían rencor a Zaqueo. Pero un día Jesús pasa por donde él vive y como era tan pequeño se sube a un palo de sicomoro para ver a Jesús. Y no fue casualidad que Jesús iba a pasar por allí. Fue un propósito, porque todo lo que Dios hace es un propósito. Y le dijo, mira, Zaqueo, hoy voy a tu casa a comer. Él se baja. Jesús le predica. Y él se dio cuenta que lo que estaba haciendo era un robo, era un fraude. Él iba a donde sus hermanos. Y si tenía que cobrar un dracma de oro al mes, les cobraba 2 dracmas. Un ejemplo para que lo entendamos mejor. Si a cada hombre, a cada mujer tenía que pagarle $1 mensual de impuesto al gobierno de Roma, hermano, él cobraba 2. Se quedaba con $1 para él y mandaba $1 para Roma.
Y con ese respaldo del ejército de Roma, ¿quién se iba a meter con Zaqueo? Él engañaba a las personas, hacía fraudulencia, hacía fraude para enriquecerse. Pero vea lo que dice el 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado, cuadruplicado. ¿Qué me enseña este versículo? Que cuando tú cometes un fraude o un robo, no equivale a un perdón verbal. Tú no puedes decir: ay, hermano, yo me metí a tu casa y te robé un collar de oro, te robé $1000, perdóname. Ahí no equivale a un perdón verbal. Cuando hay un robo, amado hermano, tiene que haber primeramente un arrepentimiento y una restauración del daño. Porque esto fue lo que hizo Zaqueo. Zaqueo se arrepiente y empieza a restaurar a aquellas personas que él había robado, que él había causado fraude, y le dio intereses, le dio 4 veces más, dice la palabra. Y a Jesús le agradó tanto esto que Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué Jesús nos dijo que al que peque contra ti, dale dinero mejor? Al que blasfema contra ti, dale dinero. Hermano, porque cada principio es para cada cosa. No podemos mezclar. Y eso es lo que a nosotros hoy en día nos pasa. Un hermano peca contra ti y te da un billete para que como aplacar las cosas. Un hermano te blasfema y tú vas a regalarle un billete. Cálmate, cálmate aquí. Voy a sobornarte. Oye, aquí hay un billete. Cálmate, no te enojes conmigo. Eso Dios no lo ve como un perdón. Si tú estabas lujuriando o te acostaste con la mujer de tu amigo y tú le das un billete, una ofrenda de amor, una plata, para que te perdone, Dios no ve eso como un perdón. Ese no es el principio para perdonar esa clase de pecado. Cada principio es para cada cosa. No puedes hacer un batido porque Dios no va a aceptar esa clase de perdón. Por eso hoy te vengo a enseñar 4 clases de perdones que tú no los puedes mezclar. Si tú robaste, paga. Tienes que restaurar. No irás y perdóname, porque si te perdona, aquella persona es una persona alcahueta que va a hacer que te vayas al infierno tú y él por alcahuete. Ahí no equivale a una restauración verbal, porque el daño no fue verbal, fue económico y financiero. Así tienes que restaurarlo. Por eso, amado hermano, hoy vengo a enseñarte 4 clases de perdones que se aplican en dirección al hecho, al suceso. Asimismo, tiene que ser dirigido el perdón. Pero muchas veces nos han enseñado que el perdón cubre toda la falta, pero de acuerdo cómo es la falta. Hoy te vengo a enseñar con la palabra de Dios cómo tú tienes que hacer. Lastimosamente, hermano, aquí el tiempo es corto. Vamos a orar. Padre Santo, Padre de la Gloria. Yo le pido perdón a cada hermano si yo lo he ofendido. Yo le pido perdón. Es gracias, Jesús, porque nos enseñaste a perdonar con tu palabra. ¿Cómo se debe de perdonar? Para que tú nos perdones también. Padre Santo, si a mí me ofendieron, yo perdono a todo aquel que a mí me ofendió. Si yo he ofendido, yo le pido perdón a todo aquel que yo he ofendido. Pero también, Jesús de Nazaret, si yo he pecado contra alguien, yo recibo el consejo y la amonestación para que tú me perdones. Si alguien ha pecado contra mí y no ha recibido el consejo ni la amonestación, perdónalo tú, Jesús, porque se puede ir al infierno. Si hay deudas, Padre Santo, yo te pido que tú perdones mis deudas. Porque si alguien me debe a mí, yo también lo perdono. Pero si alguien me ha robado, Jesús de Nazaret, que restaure ese robo. Si yo he robado, yo voy a restaurar ese robo para que tú me perdones. Porque si no hay
este principio de perdón para cada cosa. No hay un perdón de parte tuya, Jesús. Porque si yo no perdono en la tierra, tú no me perdonas en el cielo. Gracias, Jesús, por tu palabra. Ahora te pido, Jesús, perdón por todos mis pecados. Por todos mis pecados, lávame con tu sangre y redímeme. Anota mi nombre en el libro de la vida, Jesús de Nazaret. Déjame más blanco que la lana. Ahora yo te entrego mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, para que seas tú habitando dentro de mí. Gracias, Jesús. Amén y amén.